Hoy vamos a ver el condominio común o normal, ¿sí? La clase de hoy vamos a dividirla en dos partes. Tenemos la unidad 11, ustedes ya vieron dominio completo, vieron dominio imperfecto también, y vamos a ver hoy la unidad número 11 y la unidad número 12, ¿sí? Que son el condominio común o normal, como se lo llama, sin indivisión forzosa, que vamos a ver en esta primera parte de la clase, y la segunda parte de la clase vamos a ver el condominio con indivisión forzosa, ¿sí? Que se divide en temporario y perdurable, ¿sí? Eso vamos a estar viendo en la segunda parte de la clase. Nosotros ya hemos visto completo derecho real de dominio, así que bueno, ya a partir de esta clase en adelante vamos a empezar a tratar cada uno de los derechos reales que nos quedan, digamos, en particular por ver, ¿no? Condominio, propiedad horizontal, usufructo, superficie, servidumbres, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios. Bueno, vamos a tratar de dedicar la clase a cada uno de los derechos reales en particular, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con la unidad número 11, que trata lo que es el derecho real de condominio. Para hacer un poquito de antecedentes históricos y ver de dónde viene el derecho real de condominio, bueno, el derecho real de condominio viene también del derecho romano, ¿no? Como varios de los derechos reales y como varios de los institutos que vemos en la materia, vienen de lo que es el derecho romano. En el derecho romano ya existía una forma de comunidad de bienes, como se le llama, ¿no? Básicamente, a diferencia del dominio, donde nosotros teníamos un titular de dominio, ¿sí? Recuerden que el dominio era exclusivo. Uno de sus caracteres era que era exclusivo. ¿Y por qué? ¿Qué significaba este carácter de exclusividad? Es que solamente podíamos tener un titular de derecho real de dominio. Más allá de que podíamos tener un titular de derecho real de dominio, si teníamos dos o más personas, no estábamos frente a un dominio, sino que estábamos frente a otro derecho real, que es el que vamos a ver hoy, ¿sí? Natalia no está permitiendo grabar, pero después te voy a compartir un video, ¿sí? Después les vamos a compartir un video de la unidad completa, así que no te preocupes que después con el material audiovisual les comparto la unidad completa, para que la puedan tener también en video o cualquier cosa. Entonces, les decía, el dominio, uno de los caracteres que tenía era que era exclusivo, ¿sí? Es decir, no podíamos tener más de un titular de derecho real de dominio, porque si había más de un titular de derecho real de dominio estábamos frente a otro derecho real. Bueno, ese otro derecho real es el condominio, donde, a diferencia del derecho real de dominio, la propiedad se ejerce en conjunto, es decir, no tenemos una sola persona que está ejerciendo el derecho de propiedad sobre un bien. Recuerden que cuando hablamos de ejercer el derecho real de condominio, de propiedad sobre un bien, puede ser una cosa mueble o una cosa inmueble, ¿sí? Puede ser un bien mueble o un bien inmueble. A veces en los ejemplos utilizamos bienes inmuebles por una cuestión de que por ahí es más práctico para poder hablar de publicidad registral y algunas otras cosas, pero bueno, esto no rige únicamente para inmuebles, sino que también abarca todo lo que son cosas muebles y estos derechos reales. Y la principal diferencia que tiene el condominio, bueno, justamente es esa, ¿no? Que la propiedad se ejerce en común, se ejerce conjuntamente. Hay dos o más personas, nos dice, ¿no? La definición de derecho real de condominio. Pueden ser 2, 3, 4 o 10 personas que ejercen la titularidad sobre un bien. En el derecho romano, como ya les digo, existía una forma de comunidad de bienes, no se lo llamaba condominio como lo conocemos ahora, pero existía una forma de comunidad de bienes que era la comunidad hereditaria. ¿Qué es la comunidad hereditaria? Bueno, era esa masa de bienes que tenía una persona que fallece y heredan sus sucesores, ¿sí? Ese conjunto, esa masa patrimonial de bienes, formaban una comunidad hereditaria, una comunidad de bienes que podía llegar a ser administrada, ¿sí? Luego por dos o más personas. Es decir, ya en el derecho romano tenemos antecedentes de algo similar al condominio como lo conocemos hoy, ¿sí? Para poder arrancar a ver condominio tenemos que diferenciar lo que es una comunidad de bienes de un derecho real de condominio, es decir, son cosas similares pero no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? La comunidad de bienes es una situación jurídica que se produce cuando la propiedad de ciertos bienes o la titularidad de los mismos corresponden en conjunto y pro indiviso. ¿Qué significa pro indiviso? Que en principio no se pueden dividir esos bienes, corresponden conjuntamente y pro indiviso a varias personas. Un ejemplo de eso es la comunidad hereditaria, que es esto que les decía, cuando alguien fallece, el denominado causante, como lo conocemos en términos legales, cuando el causante fallece, toda esa masa patrimonial, todos esos bienes
van a pasar a sus herederos, es decir, esos bienes van a quedar indivisos hasta que se realice la correspondiente sucesión y que se pueda hacer una división de los bienes o, determinado el caso, lo que acuerden los herederos. Es decir, esos bienes que tenía una persona van a pasar a administrarlos quizás 2 o 3 personas que son sus herederos forzosos, por ejemplo. Ese es un ejemplo de comunidad de bienes, una situación en la que un bien o dos o un conjunto de bienes está administrado, ¿sí? Y la propiedad la están ejerciendo varias personas en conjunto. Otro ejemplo de comunidad de bienes es el tema del régimen ganancial de los cónyuges, ¿sí? La masa patrimonial que integra el régimen ganancial de los cónyuges, sobre los cuales la propiedad se ejerce de manera conjunta. Bueno, estos son ejemplos de comunidad de bienes. El condominio podemos entender que es una especie dentro del género de comunidad, es un tipo de comunidad de bienes que específicamente la característica que tiene es que se ejerce sobre cosas, ¿sí? Recuerden que los derechos reales se ejercen sobre cosas. Hay otro tipo de comunidades de bienes que quizás integran derechos, digamos, inmateriales, ideas, cuestiones más abstractas. En lo que es real siempre el derecho va a versar, ese poder jurídico, ¿no?, del que hablamos, va a versar sobre bienes, ¿sí? Cosas susceptibles de tener un valor económico. Entonces, el condominio va a ser una especie, un tipo de comunidad de bienes. Y el concepto de derecho real de condominio lo tienen en el artículo 1983 y nos dice que, bueno, es un derecho real de propiedad que se va a ejercer sobre una cosa, como ya sabemos en la materia, siempre los derechos reales se ejercen sobre las cosas, y que va a pertenecer en común a varias personas, ¿no? Va a pertenecer en común a varias personas y que a cada una de esas personas le va a corresponder una parte indivisa, ¿sí? Después el artículo nos dice que las partes que tienen los condóminos se van a presumir iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. ¿Qué es esto de la parte indivisa? Estamos hablando de un derecho real que lo ejercen varias personas sobre una misma cosa, ¿sí? Y cada una de esas personas va a tener una parte indivisa de la misma. ¿Qué es esta parte indivisa? Es una parte inmaterial, digamos, abstracta, es una fracción, un porcentaje, es una parte imaginaria de la totalidad de la cosa. Imagínense en que yo adquiero en condominio un bien inmueble con un amigo o con un familiar y probablemente quizás no aportemos el mismo dinero, ¿sí?, para adquirir ese bien inmueble cada uno. No sé, quizás yo aporto un 70% para hacer ese negocio jurídico, esa compra-venta, y mi familiar aporta un 30% restante. Entonces, si bien vamos a tener un condominio, seguramente nosotros en el título, digamos, en la escritura pública, ¿sí?, dispongamos que cada uno va a tener una parte indivisa diferente. Es decir, yo voy a tener un 70%, ¿sí?, esa parte indivisa inmaterial que voy a tener yo de la totalidad, voy a tener un 70%, y el familiar va a tener un 30%, ¿sí?, que es lo que cada uno aportó para esa adquisición. La ley lo que dice es que las partes se van a presumir iguales. Es decir, si esa parte indivisa que le corresponde a cada uno es diferente, bueno, las partes lo van a tener que establecer en el título, o la ley lo va a tener que establecer específicamente. ¿Y por qué estamos hablando de que es una parte indivisa? Porque imagínense, si estamos hablando de un bien inmueble, yo no podría decir que el 70% de la propiedad es las paredes y el techo, y el otro decir que el 30% restante de la propiedad son, no sé, las cañerías y las terminaciones. No, en realidad el derecho real se proyecta sobre toda la cosa, es decir, ambos dos, su derecho se proyecta sobre toda la cosa. Por eso hablamos de que es una parte inmaterial, abstracta, ¿no? Ese 70% y ese 30% no se configura, no se puede establecer materialmente, sino que es un valor imaginario, abstracto sobre ese total, ¿sí? Esa va a ser la parte que le va a corresponder a cada uno. ¿Y por qué se denomina parte indivisa? Porque esa parte le va a corresponder a cada uno hasta tanto exista el derecho real de condominio. Es decir, mientras esas dos personas sigan ejerciendo la propiedad de manera conjunta y sigan ejerciendo el derecho de propiedad de forma conjunta, esas partes que le corresponden a cada uno van a permanecer de manera indivisa, ¿sí?, hasta tanto se divida el condominio. Después vamos a ver cuándo la ley permite que se haga la división del condominio y cuándo la ley no permite que se haga la división del condominio. Son dos posibilidades que podemos llegar a afrontar.
Entonces, elementos distintivos del condominio, ¿cuáles son los elementos y las características que tiene el derecho real de condominio? Bueno, es un derecho real, como lo hemos dicho, se ejerce a través de la posesión, también es un derecho de propiedad, es decir, requiero para ejercerlo actos posesorios, actos materiales que exterioricen esa voluntad de poseer, ¿no? Como vimos en relaciones posesorias, ese animus de comportarse como el dueño, ¿sí? Y también el corpus, es decir, necesito tener la posesión para poder ejercer este derecho real. Tiene por objeto una cosa mueble o una cosa inmueble, ¿sí? Pertenece a más de una persona y cada una de esas personas va a tener una parte abstracta o indivisa del bien. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la proporción de la parte, digamos, de la parte indivisa que tiene cada uno puede ser diferente. Puede ser un 70 y un 30%, puede ser un 50 y un 50%. Y lo que va a hacer es va a representar cuál es el porcentaje, cuál es la titularidad que va a tener cada uno sobre la cosa. La parte, digamos, que va a tener cada uno sobre esa cosa, sobre la cual ejercen el derecho. Y como les dije, desde el punto de vista material, esta parte indivisa no tiene ningún tipo de repercusión, ¿sí? No tiene ningún tipo de repercusión porque el derecho real lo van a poder ejercer los dos condóminos, ¿no? Si yo ejerzo un condominio sobre un bien inmueble, no es que yo el inmueble lo voy a poder utilizar más que el otro porque tengo el 70% y el otro que tiene el 30% no lo va a poder utilizar como yo, lo va a poder utilizar menos. No. Nosotros lo vamos a poder utilizar los dos de la misma forma, independientemente de la parte, digamos, indivisa, de ese porcentaje que tenga cada uno sobre el bien, ¿sí? Por eso esto tiene un impacto en lo que es los actos jurídicos que se pueden llegar a realizar sobre la cosa, pero no tiene un impacto sobre la cuestión desde el punto de vista material. Acá Facundo hace una buena pregunta, si hay un límite de porcentaje. No, Facundo, en realidad en este caso no hay un límite de porcentaje, ¿sí? Podemos tener un condominio que tenga el 70 y otro el 30, podemos tener 4 condóminos que tengan un 25% cada uno, podemos tener 2 y uno que tenga el 90 y otro el 10, es decir, la ley en ese sentido es flexible, no establece, digamos, ningún tipo de porcentaje. Lo que sí nos dice es que esas partes indivisas las van a tener que acordar las partes al momento de constituir el título. Es decir, al momento de comprar el bien inmueble, seguramente cuando yo escriture con mi otro condómino, vamos a establecer en la escritura cuál es la parte que le corresponde a cada uno, ¿sí? Y lo que nos dice el 1983 es que si las partes no lo indican en el título, es decir, si yo en la escritura pública no indico qué parte le corresponde a cada uno de los condóminos, se va a presumir que las partes son iguales, ¿sí? Por más que yo haya pagado el 70% del bien y el otro el 30%, si no lo aclaramos en el título, la ley presume que esas partes son iguales. Pero no hay un límite de porcentaje, se puede establecer el límite que las partes consideren. ¿Se corta ahí? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Los demás me escuchan? Acá dice algo que se escucha un poco cortado. Por ahí puede ser tu conexión, Aldo. A ver ahí, bueno. Después, ¿cuáles son las normas que regulan el derecho real de condominio? Bueno, el condominio está regulado por las propias normas que regulan este derecho real, que es el artículo 1983 en adelante, ¿sí? El código, es decir, en un apartado específico del libro cuarto de los derechos reales, trata el derecho real de condominio, pero además de tratar específicamente el derecho real de condominio, el artículo 1984 nos dice que se van a aplicar subsidiariamente, ¿sí? Las normas que regulan el derecho real de dominio, es decir, si yo tendría que estudiar condominio, primero voy a ir a las normas que lo regulan específicamente a este derecho real, pero si hay alguna cuestión que no resuelva el apartado de derecho real de condominio, subsidiariamente vamos a ir a lo que nos dice el derecho real de dominio, ¿sí? Son normas que le aplican subsidiariamente. Así como también se le aplican subsidiariamente las normas que son comunes, o sea, las normas generales a todos los derechos reales, que son las que vimos al comienzo de la materia, ¿no? Esas disposiciones generales que son comunes a todos los derechos. Bueno, ya sabemos cuál es el concepto, ya sabemos cuáles son las características que tiene el condominio, ya hablamos de la parte indivisa, ya hablamos de la disposición jurídica y material un poquito, ahora después lo vamos a profundizar. Ahora vamos a ver las clases de condominio.
Como les adelanté, existen dos tipos de condominio. Esta primera parte de la clase nos vamos a enfocar en lo que es el condominio sin indivisión forzosa. Pero existe otro tipo de condominio que es el condominio con indivisión forzosa. Que a su vez, este condominio con indivisión forzosa, que es el que vamos a ver en la segunda parte de la clase, se clasifica en temporario y perdurable, ¿sí? Después vamos a ver cada uno de esos condominios. ¿Qué diferencia el condominio normal, el que vamos a ver ahora, el común, el que es sin indivisión forzosa, del otro tipo de condominio? La posibilidad de dividir, de hacer una división de ese condominio. Es decir, en el condominio normal, que es el que estamos viendo ahora, en el que dos o más personas ejercen conjuntamente el derecho de propiedad sobre un bien, en este condominio normal, común o sin indivisión forzosa, como lo conocemos, cualquiera de los condóminos en cualquier momento, sin cualquier tiempo, en cualquier momento, puede pedir la división de ese condominio, ¿sí? Puede pedir la partición de ese condominio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy ejerciendo un condominio sin indivisión forzosa con un tercero, los dos tenemos una propiedad, yo tengo el 70 y yo tengo el 30, y yo no quiero seguir ejerciendo la propiedad de manera conjunta, yo puedo pedir en cualquier momento que se realice la división de ese condominio. Si ese tercero que ejerce la propiedad conjuntamente conmigo no quiere realizar la división del condominio, bueno, yo estoy facultado a pedir judicialmente, ¿sí? Puedo iniciar una acción de partición de condominio, puedo pedir judicialmente que se divida el condominio. ¿Y cómo se realizaría esa división? Bueno, si estamos hablando de un inmueble, por ejemplo, podríamos venderlo, ¿sí? Podríamos vender el inmueble a un tercero y del producto, digamos, del dinero que obtenemos de esa operación de compraventa, cada uno cobrará su parte en la medida de la parte indivisa que le corresponde. Si yo tengo el 70% y el otro el 30%, una forma de división del condominio, hay varias, pero una forma de división del condominio podría ser que mutuamente acordemos entre los condóminos, que decidamos vender ese bien, y que cada uno, producto de esa venta, se cobre lo que le corresponde en función de la parte indivisa que tiene cada uno. ¿Sí? No sé si es claro, si no cualquier cosa me preguntan, chicos. No hay problema. Entonces, esa sería una forma de dividir el condominio. Este condominio lo que caracteriza es eso, que cualquiera en cualquier momento va a poder pedir la división. Si alguno no quiere seguir ejerciendo esa propiedad de forma conjunta, pueden pedir la división de ese condominio, ¿sí? Y un tema que es importante analizar también es las facultades de los condóminos, ¿sí? ¿Cuáles son las facultades que tienen los condóminos? Nosotros habíamos visto, cuando vimos derecho real de dominio, que el titular de derecho real de dominio tiene facultades extensas, tiene facultades amplias, puede hacer con la cosa dentro de los límites de la ley, siempre y cuando no contraría la ley, ni incurra en lo que es una violación a los límites al dominio que ya vimos en el artículo 9, en la unidad 9, o en un abuso del derecho. El titular de dominio puede hacer con la cosa lo que quiera, ¿sí? Puede disponer jurídicamente, puede disponer materialmente, puede percibir frutos, puede usar y gozar la cosa. Ahora, ¿qué pasa en el condominio? Que no tenemos una sola persona, sino que tenemos dos personas. ¿Cuáles son las facultades que tienen esos condóminos? Primero, ¿cuáles son las facultades jurídicas? El condomino puede vender, un solo condomino puede donar sin el consentimiento del otro. Respecto a la disposición material, ¿puede un condomino realizar una modificación estructural en la propiedad sin el permiso del otro, sin el consentimiento del otro? Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de las facultades. Y podemos entender las facultades, tanto jurídicas como materiales, en relación a la parte indivisa o en relación a la parte común. Nosotros ya vimos que cada condominio tiene una parte indivisa, es decir, sobre esa parte indivisa va a tener ciertas facultades que no son las mismas facultades que tiene sobre la parte común, que es la parte que le corresponde a todos, y no ese porcentaje, esa parte abstracta indivisa que le corresponde específicamente a ese titular de condominio. Vamos a pasar a analizar las facultades que tiene cada condominio en relación a la parte indivisa, ¿sí? Y hay un principio general del artículo 1989 que nos dice que
Sobre la parte indivisa, cada condomino puede enajenar la cosa, puede gravar la cosa en la medida de esa parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. ¿Qué quiere decir esto? Yo sobre la parte indivisa podría, por ejemplo, venderla. Mi parte indivisa, ese 70% en el ejemplo que les di, yo puedo venderlo. Puedo venderle a un tercero ese 70% de la propiedad. Puedo grabarla con otros derechos reales, ¿sí? Puedo, por ejemplo, constituir un usufructo sobre esa parte indivisa. Puedo hipotecar la parte indivisa. Puedo realizar una hipoteca sobre esa parte indivisa que yo tengo como condominio. Es decir, sobre la misma voy a tener una plena disposición jurídica, ¿sí? Voy a poder grabar la cosa, voy a poder enajenarla, voy a poder abandonar si quiero esa parte indivisa, puedo hacer un abandono que favorezca a los demás condóminos. Y los acreedores, si yo por ejemplo hipoteco la parte indivisa, ese 70% que yo tengo, configuro una hipoteca sobre ese 70%, los acreedores pueden ejecutarla, es decir, el acreedor hipotecario no va a tener que esperar el resultado de la partición del condominio, sino que puede ejecutar la hipoteca. ¿Y qué pasa si uno de los condóminos renuncia, digamos, a su parte indivisa? Bueno, lo que nos dice el 1989, el principio del 1989, es que acrece a los otros condóminos, es decir, acrecenta el porcentaje que los otros condóminos tienen. Si alguno de los condóminos hace un abandono, ¿no? Expreso de esa parte indivisa que tiene cada uno. Una cuestión importante es respecto a los acreedores hipotecarios. Hay un artículo, que es el 2207, que nos dice que un condomino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa, no hay problema. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar que se haga la partición del condominio, es decir, no es necesario que se divida ese condominio, sino que el acreedor puede ejecutar la parte indivisa. Por ejemplo, si yo tengo un 70% de la propiedad, yo tomo un préstamo y para asegurar el cumplimiento de esa obligación hipoteco ese 70% de la propiedad. Si yo no cumplo con la obligación, si yo no pago esa hipoteca, si yo no cancelo esa hipoteca, el acreedor hipotecario puede ejecutar la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor hipotecario, por ejemplo, ese 70% que yo tenía, si yo no cumplí con la obligación, va a poder ejecutarlo, es decir, va a poder vender ese 70% a algún tercero interesado y el acreedor hipotecario se va a quedar con el remanente, con el dinero de esa operación en concepto, bueno, de cancelar la obligación que se había tomado con él. El artículo es el 2207, Juan, artículo 2207. Y otra cuestión importante es que mientras subsista esa hipoteca, mientras siga hipotecada, digamos, esa parte indivisa, mientras siga hipotecada, digamos, el condominio en su conjunto, ¿no? Se puede hipotecar también toda la cosa, después vamos a ver qué requisitos hay para hacerlo. Mientras subsista esa hipoteca, lo que nos dice este artículo es que la partición extrajudicial del condominio le es inoponible al acreedor hipotecario, que no esté de acuerdo, que no preste consentimiento expreso. ¿Qué es la partición extrajudicial del condominio? Bueno, es una partición en la que no interviene ningún juez, sino que los condóminos de mutuo acuerdo deciden cómo se van a dividir ese condominio. ¿Por qué esta partición extrajudicial le es inoponible al acreedor hipotecario? Bueno, pues el acreedor hipotecario es un tercero interesado, ¿sí? Es decir, no le da lo mismo al acreedor hipotecario lo que pase con esa cosa, es un tercero que está legitimado y que está interesado en la cosa. Por ende, si no está de acuerdo el acreedor con la partición que van a hacer, la misma le es inoponible, no se le puede oponer la partición. Si el acreedor hipotecario no está de acuerdo, van a tener que realizar la partición de manera judicial. Para que la partición privada de los condóminos, si hay un acreedor hipotecario, pueda ser válida, ¿sí? Se requiere el consentimiento expreso de este acreedor. ¿Y esto por qué es? Es por un artículo que es el 2196, que consagra la inoponibilidad de los actos jurídicos que estén celebrados en perjuicio de la garantía. El derecho, la hipoteca es un derecho real de garantía, es decir, no se puede realizar ningún acto jurídico que sea en perjuicio de la garantía.
Y una posibilidad, si los condóminos realizan una partición extrajudicial sin consentimiento del acreedor hipotecario, es que de alguna forma lo terminen perjudicando, ¿sí? Hasta a veces a propósito, ¿no? Hasta a veces se puede llegar a realizar una división que por mutuo acuerdo de todos termine perjudicando a ese acreedor hipotecario. Por eso, en principio, si no presta el consentimiento, por el 2207 le es inoponible a este acreedor, ¿sí? Otra de las facultades que tienen los condóminos es ejercer las acciones posesorias, frente a terceros. Recuerden cuando vimos acciones posesorias, las acciones posesorias en principio operaban frente a dos situaciones: el desapoderamiento, el despojo, ¿sí? Cuando alguno de los condóminos puede verse desapoderado, despojado de la cosa sobre la cual ejercía la propiedad, o las acciones posesorias también pueden iniciarse, ¿sí? O se puede instar una acción posesoria frente a una turbación, en el caso de que se esté causando alguna molestia que pueda llegar a tener como objetivo terminar en desapoderamiento, sea una turbación o una molestia que se le esté ocasionando a los propietarios en el ejercicio, ¿no? de su propiedad. Bueno, cualquiera de los condóminos puede iniciar las acciones posesorias. Esto quiere decir que no se requiere de acuerdo de todos los condóminos, es decir, si son 5 condóminos y es necesario iniciar una acción posesoria, no es que tienen que estar de acuerdo los 5. Cualquiera de los condóminos en representación del resto, en pos de defender, digamos, el derecho de propiedad frente a un desapoderamiento o frente a una turbación, cualquiera de los condóminos puede iniciar las correspondientes acciones posesorias, ¿sí? Y también los condóminos pueden iniciar acciones reales. Recuerden la diferencia entre acciones posesorias y acciones reales. Las acciones posesorias discutían el hecho de la posesión y la tenencia, ¿sí? Mientras que en las acciones reales se discute quién tiene un mejor derecho, quién tiene básicamente el derecho real, quién tiene un mejor derecho que el otro. En las posesorias solamente se va a discutir quién tenía la posesión o quién tenía la tenencia. Pero también los condóminos pueden ejercer las acciones reales. Y no solamente pueden ejercer las acciones reales contra terceros, ¿sí? Que estén, digamos, afectando ese derecho, sino que pueden ejercer acciones reales entre ellos mismos. Si algún condómino le está impidiendo al otro condómino poder ejercer su derecho de propiedad, o lo despoja o lo desapodera al condómino de la cosa. Imagínense que tenemos una propiedad en condominio en la que la administramos dos personas tenemos el derecho real de propiedad sobre la misma, y de repente uno le cambia la cerradura a la propiedad y no le permite entrar al otro. Bueno, ahí lo está despojando, lo está desapoderando de la propiedad. Por ende, ese condómino que se ve despojado, que se ve desapoderado, también tiene derecho a iniciar una acción. Podría iniciar la acción reivindicatoria para recuperar la cosa, en la medida de su parte indivisa, obviamente, frente a ese otro condómino que lo está lesionando, que lo está atacando en su derecho, ¿sí? Esto es en cuanto a las facultades en relación a la parte indivisa. Ahora, ¿qué pasa con la cosa común? Nosotros ya vimos que sobre su parte indivisa el condómino puede vender, puede donar, puede grabar la cosa, tiene, digamos, bastantes facultades jurídicas, no tantas como en el derecho al dominio, pero tiene facultades jurídicas amplias, podríamos decir. ¿Qué sucede en relación a la cosa común? ¿Qué sucede si quieren vender la totalidad? No la parte indivisa, sino que quieren vender la totalidad. Acá Leslie pregunta si podemos dar un ejemplo de la acción real que puede ejercerse entre ellos. Está buena la pregunta, Leslie. Mira, un ejemplo podría ser la acción reivindicatoria. Imagínate que vos adquirís una propiedad, con Juan. Vos y Juan adquieren una propiedad, ¿sí? Cada uno va a tener, imaginen, un 50% de la propiedad, cada uno aportó un 50% del capital para comprarla, cada uno va a tener una parte indivisa que es el 50%, y ustedes acuerdan como condóminos que la propiedad la van a ejercer de forma conjunta. Es decir, ¿cómo la van a ejercer de forma conjunta? Bueno, los dos van a utilizar ese inmueble y van a habitar en él, ¿sí? ¿Qué sucede si un día vos llegás a la propiedad y no te dejan ingresar, ¿sí? Esa
esa otra persona que ejerce la propiedad con vos no te deja ingresar a la misma. Cambió la cerradura y te dice que vos no sos la dueña, que esa persona es la verdadera dueña y no te deja, digamos, ingresar a la propiedad, no te deja ejercer ese uso de la misma. Vos sos titular de derecho real. ¿Por qué? Porque tenés un 50% de la parte indivisa. Sos un condómino, ¿sí? Tenés una titularidad de derecho real. Sos propietaria. Entonces, acá tenés una persona que era tu condómino y que está diciendo que tiene un mejor derecho que vos. ¿Por qué está diciendo que tiene un mejor derecho que vos? Porque no reconoce que vos sos también un condómino. No reconoce que vos tenés el 50% de la propiedad, sino que esta persona se comporta como si fuera titular de dominio, como que tuviera el 100. Bueno, ¿cuáles son las acciones en las que se discute el derecho real? ¿Quién tiene un mejor derecho? ¿O cuál es el derecho que le corresponde a cada uno? La acción real. ¿Y qué acción real podría llevar adelante en este caso? Una acción reivindicatoria. ¿Por qué podría llevar adelante una acción reivindicatoria? Porque la acción reivindicatoria opera frente al desapoderamiento, al despojo o al desapoderamiento. Vos te viste despojada, te viste desapoderada de ese bien que era de tu propiedad, que ejercías la propiedad a través de un condominio y te viste despojada del mismo. Por ende, tenés derecho a iniciar una acción real, más allá de que la acción real la estés iniciando contra el otro condomino que ejercía la propiedad con vos. Ahora, la acción real no te va a dar a vos la titularidad del 100% de la propiedad, pero sí del 50% que te pertenece. Es decir, el fallo, lo que va a resolver el juez cuando vos inicies la acción reivindicatoria, va a fallar o va a resolver, si vos lográs demostrarlo, ¿no? Que seguramente lo vas a poder hacer, porque supongamos que tenés los títulos, que tenés todo. El juez va a fallar y va a resolver que sobre esa propiedad vos tenés un 50% indiviso de la misma. Por ende, seguramente va a pedir que se te restablezca inmediatamente en el ejercicio de la propiedad porque sos titular, ¿sí? Acá pregunta Juan si la acción real se aplica frente a otra persona que es titular de un derecho real también, porque si no, se podría hacer un despojo normal. En realidad, lo que hace la acción real es definir quién tiene el mejor derecho. Es decir, si yo inicio una acción posesoria, lo que el juez va a resolver es quién tiene derecho a ejercer la posesión o quién tiene derecho a ejercer la tenencia. Pero el juez no va a decir quién es el titular del derecho real. Si yo estaba ejerciendo la posesión en un inmueble y alguien me desapoderó e inicio la acción posesoria, el juez lo que va a establecer es quién estaba ejerciendo la posesión y a ese quién, el cual estaba ejerciendo la posesión, le va a restablecer la posesión del inmueble. Pero no se va a discutir quién es el titular del derecho real. En la acción real, lo que se va a discutir es quién tiene el derecho real, quién es el titular del derecho real efectivamente, no quién está ejerciendo la posesión o la tenencia, quién es el titular del derecho real. Entonces, si yo quiero demostrar que tengo un mejor derecho, si yo quiero demostrar que soy un condómino, no voy a iniciar una acción posesoria. Por acción posesoria lo que va a decir es que yo estaba ejerciendo la posesión o la tenencia. Si yo quiero demostrar que yo soy titular de derecho real de condominio, voy a iniciar una acción real frente a ese que me despojó, frente a ese que me desapoderó. Y esta acción real podríamos traducirla en que yo le voy a decir al juez, señor juez, no están aceptando mi titularidad sobre esta propiedad, siendo que yo soy un condominio y tengo este título que lo demuestra. Entonces, el juez no va a decir si yo era poseedor o tenedor y me va a restablecer en la propiedad si yo era poseedor o tenedor, sino que el juez me va a decir vos sos condómino, vos sos titular de un derecho real de propiedad y sobre ese derecho real de propiedad te va a corresponder esta parte indivisa que es la que el título dice, ¿sí? La que el título indica, ¿sí? ¿Se entendió mejor ahí esta posibilidad de hacer una acción real de un condómino frente al otro? Genial. No solamente puede ser entre condóminos, la acción real puede ser frente a un tercero. Imagínense en que tenemos un condominio en el que tenemos 4 partes que integran el condominio y el día de mañana aparece una quinta persona diciendo que es titular, que también que es condómino como nosotros. Aparece, imagínense, con una escritura pública que puede ser legítima o no. Y nos dice que no somos 4 condóminos, sino que hay un quinto condómino que es ese tercero. Bueno, nosotros podemos iniciar algún tipo de acción real para demostrar que nosotros tenemos un mejor derecho, que nosotros, los 4 condóminos, tenemos un mejor derecho que ese quinto, digamos, esa quinta persona que
oportunamente podemos demostrar que no tiene ningún derecho sobre la propiedad, ¿sí? Esto es en cuanto a las acciones. Y en cuanto a las facultades sobre la cosa común, la disposición jurídica o material de la cosa o alguna parte determinada de ella solamente puede hacerse con conformidad de todos los condóminos, con el consentimiento mutuo de todos los condóminos. Es decir, si yo quiero vender mi parte indivisa, mi 70%, no hay problema. Yo puedo enajenarlo, yo puedo venderlo, esa parte indivisa. Lo que no puedo hacer es vender el 100% de la propiedad. Un claro ejemplo de eso es cuando imagínense que tenemos dos cónyuges que tienen un automotor, un vehículo automotor que adquirieron en condominio. Se casaron, compraron un vehículo automotor, lo adquirieron bajo régimen ganancial, lo adquirieron en condominio. Si yo quiero vender ese vehículo automotor, no lo voy a poder hacer solamente yo, sino que voy a requerir el consentimiento del otro condomino para poder hacerlo, ¿sí? Eso es en relación a la disposición jurídica sobre la totalidad de la cosa. Un condomino unilateralmente, por su propia voluntad, no puede vender la totalidad de la cosa sin el consentimiento del resto de los condóminos. Y acá es restrictivo. ¿Por qué es restrictivo? Porque tienen que estar de acuerdo absolutamente todos los condóminos. Si hay un solo condomino que se opone, no se puede, digamos, realizar la venta. Entonces, si quieren vender todo el bien, si quieren hipotecar todo el bien, si quieren donar el bien, van a requerir consentimiento y voluntad de cada uno de los condóminos. No se puede oponer ninguno, ¿sí? Lo mismo en cuanto a la disposición material de la cosa. Esto es la disposición jurídica, pero lo mismo ocurre frente a la disposición material. ¿Qué sucede si un condomino quiere construir un segundo piso? ¿Lo puede hacer por su propia cuenta, por su propia voluntad? No, va a requerir también que el resto de los condóminos lo autoricen, que den su consentimiento. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un acto material, un acto de disposición material sobre toda la cosa, ¿sí? Y como está ejerciendo un acto material, de disposición material sobre toda la cosa, se requiere voluntad y consentimiento expreso de los condóminos, ¿sí? Salvo, hay una excepción a esto, que es cuando hay que hacer una mejora necesaria. Imagínense que se rompe un caño, ¿sí? Y hay que hacer una mejora necesaria, urgente, para garantizar la seguridad, digamos, y la conservación y evitar daños sobre ese bien inmueble. En ese caso, puede hacer la mejora uno de los condóminos sin el consentimiento del otro, y después, en todo caso, tendrá un derecho de repetición, que es un derecho de repetición. Ese condomino que afrontó el gasto, que hizo el pago de la mejora, le podrá explicar al resto de los condóminos, le podrá pedir, mejor dicho, que se le reintegre lo que corresponda en función de la parte indivisa que tiene cada uno. Pues cada uno va a tener que aportar para la reparación de ese gasto dependiendo qué parte indivisa tenga, ¿sí? Pero como regla general, la oposición de un solo condómino frente a lo que son los actos de disposiciones materiales y jurídicas sobre toda la cosa va a impedir lo que la mayoría quiere hacer al respecto. Es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Y acá volvemos a un principio que ya hemos estado hablando un poco, que es el del 399, el principio del nemo plus iuris. Nadie puede transmitir un derecho más extenso o más amplio que el que posee. Si nosotros tenemos 3 condóminos y 2 quieren vender el total de la propiedad y uno no está de acuerdo, imagínense que esos 2 hacen una compraventa, venden el inmueble a un tercero sin el consentimiento de ese tercer condomino. Ese tercero nunca va a adquirir el derecho real. ¿Por qué? Porque los 2 condóminos no estaban legitimados al efecto para transmitirlo. ¿Por qué no estaban legitimados al efecto? Por el nemo plus iuris, porque están queriendo transmitir un derecho más amplio o más extenso que el que tienen. 2 condóminos no pueden vender la totalidad de la propiedad. Necesitan el acuerdo de ese tercer condominio que falta. Necesitan la voluntad de todos los condóminos. Por eso, si lo hacen, no van a... Primero, el que quiera no va a convertirse en titular de derecho real. Segundo, va a poder hacer ese tercer condómino que se vio afectado en una acción reivindicatoria para recuperarlo. Y como les digo, estos 2 condóminos no pueden transmitir un derecho real que es más extenso que el que tienen, ¿sí? No tienen la facultad para hacerlo. Respecto al destino de la cosa, es decir,
¿cuál es el destino de la cosa que se adquiere en condominio? ¿Para qué se tiene que utilizar? ¿Cuál es el destino que se le tiene que dar a la cosa que se adquiere en condominio? Bueno, el destino de la cosa, el artículo 1985 nos dice que se va a determinar por la convención, es decir, lo que las partes acuerden en ese acto, en ese título constitutivo, por la naturaleza propia de la cosa, ¿sí? O por el uso al cual la misma ya se encontraba afectada. ¿Sí? Son tres medidas que nos pueden llegar a decir cuál es el destino que los condóminos le pueden dar a la cosa. ¿Y qué sucede con... ya hablamos de la disposición material de la cosa, ¿sí? Hablamos de la disposición jurídica sobre la totalidad de la cosa. ¿Qué sucede con el tema del uso y goce? Es decir, ¿cómo tienen que los condóminos administrar ese uso y goce? ¿Cómo tienen que usar la cosa? ¿La usan de manera alternada? ¿La usan un día uno? ¿La usan un día otro? ¿La usa una semana uno? ¿La usa una semana el otro? Bueno, el artículo 1986 habla de esto, habla del uso y goce de la cosa. Y nos dice que cada condómino, conjunta o individualmente, puede utilizar la cosa, ¿sí? Sin alterar su destino, sin alterar este destino que les decía, al cual la misma está sujeta. La puede usar sin alterar el destino y sin deteriorarla en su propio interés. No podría usarla para deteriorarla en su propio interés, ni tampoco podría obstaculizar o impedirles el uso y goce al resto de los condóminos. Es decir, cada condomino va a poder usar y gozar la cosa como quiera, ¿sí? El límite es que no deteriore la cosa en su propio interés y que, así como cada condomino puede usar y gozar la cosa, el condomino que lo hace le permita al otro condomino que quiera hacerlo también ejercer un uso y goce de la cosa. No puede impedirle, no puede obstaculizarle ese uso y goce. Es decir, cada uno va a tener un derecho a usarlo siempre y cuando respete también el derecho a usar la cosa que tiene el otro. Es decir, van a tener que usarla conjuntamente o individualmente, no van a poder alterar su destino, no van a poder deteriorar la cosa y tampoco van a poder impedirle al resto de los condóminos que, así como uno tiene el derecho a usarla, el otro también pueda utilizarlo. Este acuerdo de uso y goce, es decir, cómo cada uno va a utilizar la cosa, lo pueden hacer de palabra. Es decir, imagínense que es un vehículo automotor y puede haber un acuerdo en los condóminos que sea que uno lo utiliza durante la semana y el otro condomino lo utiliza durante el fin de semana. Es un acuerdo al que pueden llegar. Y si no, también el artículo 1987 lo que nos permite es establecer un convenio de uso y goce, ¿sí? Este acuerdo en el que las partes van a fijar cómo van a utilizar la cosa, cuál va a ser el uso y goce que le van a dar, lo pueden formalizar en un convenio de uso y goce, que básicamente va a ser un acuerdo formalizado en el que se va a determinar cómo se van a dividir ese uso y goce de la cosa. Si lo ejercen de manera conjunta, si lo ejercen de manera individual, si lo hacen al mismo tiempo, si lo hacen en forma alternada, si el uso sobre una parte exclusiva, sobre una parte excluyente de la cosa. Bueno, todas estas cuestiones las pueden formalizar en este acuerdo, que la ley faculta que se realice en la formalidad que las partes, digamos, vean conveniente, ¿sí? No necesariamente lo tienen que hacer en escritura pública este convenio. Y una situación que se puede dar, como ya vimos, es que algún condomino haga un uso excluyente. ¿Qué es un uso excluyente? Bueno, que él solo utilice la cosa y no le esté permitiendo a los demás poder utilizar la misma, también poder ejercer el uso y goce. Si alguno de los condóminos ejerce un uso y goce excluyente, lo que nos dice el 1988 es que no van a tener los otros condóminos un derecho a indemnización, sino a partir de que se opongan fehacientemente a esa situación. Es decir, si algún condomino no le permite a los otros ejercer el uso y goce de la cosa, esos otros que se ven afectados pueden pedir una indemnización por esa situación. Pero solamente la van a poder pedir si se opusieron fehacientemente. Es decir, tienen que, frente a esa situación de uso y goce excluyente, tienen que oponerse fehacientemente a la misma. A partir de ese momento pueden solicitar una indemnización por los daños que se le pueden llegar a ocasionar. ¿Qué sería una oposición fehaciente? Bueno, por ejemplo, una carta de documento. Si algún condominio ejerce un uso excluyente y no le permite a los otros ejercer el condominio, los que se ven afectados, cuando toman conocimiento de esa situación, pueden oponerse mediante
el envío de una carta de documento, ¿sí? Oponiéndose fehacientemente a esa situación. Y pidiendo una indemnización por los daños ocasionados, ¿sí? ¿Qué sucede con las mejoras? Si hay que hacer algún arreglo. Acá pregunta Juan si hay algún plazo para hacer el reclamo. No, en realidad no hay ningún plazo para hacer el reclamo. La ley no fija ningún plazo. Lo pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Oponerse a ese uso de goce excluyente. Lo que sí es importante que para poder pedir la indemnización tienen que hacer la oposición. Es decir, yo no puedo, si no me opuse fehacientemente a esa situación, no puedo después pedir una indemnización de algo que yo... O sea, lo que se entiende es, si los condóminos no se oponen, significa que están dando el consentimiento. Es decir, que tácitamente estarían dando el consentimiento a ese condómino que está compartiendo, que se está comportando de esa manera. Porque el condómino que se comporta de esa manera podría decir, pero ustedes nunca se opusieron a esta situación. Entonces, le estaban dando consentimiento a este actuar. Por eso es importante que haya una oposición fehaciente, ¿no? Que un condómino exprese que no está de acuerdo con este uso de goce excluyente, pero no, en principio no tienen un plazo para hacerlo. Respecto a las mejoras, bueno, ya vimos que hay mejoras que son útiles y mejoras que son necesarias para el mantenimiento de la cosa. Y respecto a esas cosas que son necesarias para el mantenimiento de la cosa, no se requiere acuerdo de los otros condóminos. Es decir, ya hemos visto que cada condómino puede hacer esa reparación a su costa, ¿sí? de esa mejora que sea útil y esa mejora que sea necesaria. Y después, en todo caso, va a poder pedirle al resto de los condóminos que cada uno, digamos, una acción de repetición, en el sentido de que cada uno pague lo que le corresponde en la medida de su parte indivisa. No sé, si se rompe un caño en la propiedad y hay que cambiar, no sé, determinadas cañerías y el arreglo sale 30.000 pesos, yo puedo poner los 30.000 pesos de mi bolsillo, por más que tenga un 20% de la parte indivisa, pero después a los otros condóminos que van a tener ese 80% restante de la parte indivisa, yo les voy a poder pedir que me devuelvan el dinero, ¿sí? que yo pagué, y cada uno lo va a tener que hacer en función de la parte indivisa que le corresponde. Yo, teniendo un 20 de la parte indivisa, voy a tener que aportar ese 20, ¿sí? Bien, ¿vamos bien, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Con algo? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Vamos a hablar de las obligaciones de los condóminos. Ya estuvimos hablando un poco de los derechos y de las facultades, más que nada, que tienen los condóminos. Vamos a hablar de las obligaciones. Y una de las obligaciones son los gastos, ¿sí? Cada condómino tiene que pagar los gastos de conservación. No puede decidir si hacerlo o no. Es una obligación que tiene como condómino, ¿sí? Todos aquellos gastos que sean necesarios para reparar la cosa, todos aquellos gastos que sean necesarios para realizar mejoras necesarias. Por eso es que les decía que si un condómino solo de su bolsillo paga el arreglo, los otros están obligados, ¿sí? Esto está establecido en el artículo 1991. Los otros están obligados porque tienen como propietarios que afrontar esos gastos de mantenimiento, de reparación y reembolsarle, dice el artículo puntualmente, reembolsarle a los otros condóminos que hayan pagado en exceso. Y no puede liberarse el condómino de esta obligación de realizar los gastos por la renuncia a su derecho. Imagínense que se realiza un arreglo que es muy caro, muy costoso, y uno de los condóminos no puede pagarlo, no quiere pagarlo, y dice, bueno, no lo pago, pero como no lo voy a pagar, renuncio a mi derecho de condominio. No lo puede hacer. Si quiere renunciar, puede renunciar al derecho real de condominio, pero el pago de esos gastos lo va a tener que hacer igual. Es decir, no se libera de la obligación de realizar el pago renunciando a su derecho, ¿sí? Lo va a tener que pagar igual. Otra situación que se puede dar es la situación de deudas en beneficio de la comunidad. ¿Qué ocurre ¿Qué puede pasar cuando hay que hacer un arreglo? Que nadie tenga el dinero para afrontarlo. Ningún condominio tiene el dinero para arreglar el caño que se rompió. Entonces, ¿qué situación nos da el código frente a esta situación? Bueno, la posibilidad de que uno de esos condóminos, ¿sí? o que algunos de esos condóminos tomen una deuda en beneficio de la comunidad. Es decir, por ejemplo, un condómino saque un crédito, ¿sí? Tome deuda, saque un crédito
con el objetivo de arreglar ese caño. Ahora vamos a tener un condomino que se obligó frente a un tercero, que es el tercero que le dio el dinero, ¿sí? El que le otorgó el préstamo, ¿sí? El que le dio el crédito. ¿Qué sucede si el condominio después no paga el crédito? Ese tercero, ¿a quién puede ejecutar? ¿A todo el condominio o al condominio que se obligó? Bueno, lo que nos dice el artículo 1992 es que si un condominio contrae una deuda en beneficio de la comunidad, es decir, en beneficio de los otros condóminos, va a ser el único obligado frente al tercero acreedor. Es decir, si no se paga esa deuda, si no se paga ese crédito, ese préstamo, el condominio va a ser el único obligado frente a ese tercero acreedor. Pero va a tener la acción de reembolso, es decir, va a tener una acción ese condominio frente a los otros condóminos por lo que él haya tenido que pagar. Pero ¿por qué el condominio que tomó la deuda es el único obligado? Porque en realidad el condominio no es un representante legal. Si la deuda la toma uno, no puede después el acreedor hipotecario exigirle a un condomino que no participó de esa toma de deuda, es decir, que no estuvo en la génesis, se dice, ¿no? Que no estuvo en ese contrato de deuda que se tomó, no le puede exigir a ese condomino que pague, ¿sí? Porque el condomino que toma la deuda no actúa como un representante legal del condominio. Si bien toma una deuda en beneficio de la comunidad, no puede después el acreedor ejecutar a todos, porque la deuda la tomó uno de ellos. Sí, este condomino que tomó la deuda va a poder pedir el reembolso al resto como ya lo hemos visto, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque el condomino que toma la deuda no es un representante legal ni es una persona colectiva que representa al total del condominio. Distinto es si la deuda la toman todos conjuntamente con consentimiento de todos, y todos de mutuo acuerdo y con consentimiento de cada condomino toman una deuda, ¿sí? Entonces, dentro de las obligaciones de los condóminos, pagar los gastos de mantenimiento, las mejoras necesarias para la conservación en buen estado de la cosa, pagar las deudas que sean en beneficio de la comunidad, ¿sí? Y también soportar las cargas reales que gravan a la cosa. Si la cosa está hipotecada, por ejemplo, o si hay un usufructo constituido sobre ese bien, los condóminos van a también tener que respetar las cargas y los gravámenes que la cosa tenga, ¿sí? ¿Qué pasa si por las propias características del condominio es imposible ejercer un uso común? Si no pueden dividirse el uso alternado de la cosa porque las propias características de la misma la impiden. No sé, imagínense en que son 10 condóminos y estamos hablando que el condominio se ejerce sobre un departamento de 40 metros cuadrados. Bueno, difícilmente puedan hacer un uso y goce alternado, conjunto, por las propias características de la cosa. Pero lo que pueden hacer los condóminos para resolver esa situación es en asamblea, se pueden reunir todos juntos en asamblea y pueden llegar a pactar o pueden llegar a tratar de llegar a un acuerdo o a una resolución de qué se va a hacer para poder administrar la cosa común. Si no pueden ejercer ese uso común todos, pueden, por ejemplo, en asamblea nombrar un administrador. ¿Sí? Por ejemplo, una solución a esa situación sería que se nombre un administrador que, por ejemplo, administre ese departamento, no sé, lo ponga en alquiler y del canon locativo, de los frutos civiles, del dinero que se perciba de esa renta, los condóminos se cobren cada uno la medida de la parte indebisa. Esa podría ser una solución. O podría ser otra solución que ese tercero, ese administrador, que en vez de ser un tercero, que sea un condómino. Es decir, el uso y goce de la cosa lo va a tener solamente un condomino que la va a administrar en función de los demás, en beneficio de los demás. Va a administrar la cosa y sobre los frutos que se perciban, sobre las rentas que se perciban sobre esa administración de la misma, cada condomino se va a cobrar en la medida de su parte indivisa. Es decir, no es obligatorio que los condóminos hagan un uso y goce de todo el tiempo de la cosa. Pueden designar un tercero que la administre en beneficio de ellos, ¿sí? Y estas resoluciones las van a tomar en asamblea. Los condóminos se pueden reunir en asamblea para determinar estas cuestiones y otras cuestiones que necesiten resolver. Esta asamblea de los condóminos va a tener que ser informada oportunamente, digamos con cierto tiempo de antelación para que todos los condóminos puedan estar informados. Van a tener que ser
citados y todos informados de que hay una asamblea, si no la misma es nula, es decir, no pueden hacer una asamblea y no avisarle a un condomino. Todos los condóminos tienen que estar por lo menos notificados. Después si van o no van es otra cosa, pero tienen que estar presentes. Se tienen que comunicar la asamblea con una anticipación razonable, con los datos de la fecha, del lugar, qué día se va a realizar esa asamblea, y también en la comunicación se tiene que decir cuáles son los temas que se van a tratar en la misma, ¿sí? ¿Cómo se da quórum en la asamblea? Es decir, para que se pueda llevar adelante esa asamblea, ¿cuántos condóminos tendría que haber o cómo se podría dar quórum? Es decir, la resolución de la mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de las partes indivisas que tiene cada uno, ¿sí? Es decir, acá pregunta Facundo si todo esto pertenece al condominio en general o hay que interpretarlo como condominio sin indivisión forzosa, ya que comienza después de esa sección. Esto en realidad que estamos viendo es común al condominio, tanto el condominio con o sin indivisión forzosa, ¿sí? Son, digamos, disposiciones comunes al derecho real del condominio en conjunto. La única diferencia entre condominio sin indivisión forzosa, que es el que vimos hoy, que estamos viendo en esta primera parte de la clase, que cada uno puede pedir la división en cualquier momento, en relación al condominio con indivisión forzosa, es la posibilidad de hacer la partición o no. Mientras que en uno, cualquiera puede pedir la división en cualquier momento, en otro condominio, que es el que vamos a ver en la próxima unidad, en la segunda parte de la clase, en el otro condominio, por alguna cuestión determinada, por acuerdo de las partes o de la ley, no se puede hacer esa partición. Pero después el resto de las normas que estamos viendo en relación a la disposición jurídica, a la disposición material, a la parte indivisa, es común a los dos condominios. Está buena la pregunta, para que quede bien claro. Les decía entonces, ¿cómo se computa la mayoría? La mayoría no se computa por cantidad de condóminos. Si son 10 condóminos, la mayoría no se computa porque vayan 6, es decir, la mitad más uno de esos condóminos, sino que la mayoría se va a computar en relación a la parte indivisa que tenga cada uno. Imagínense que son 10 condóminos y a la asamblea asisten 2. Pero esos 2 condóminos que asisten a la asamblea tienen el 80% de la parte indivisa de la propiedad. Bueno, ya es suficiente para que den mayoría absoluta, ¿sí? Para poder convocar a la asamblea. Esto respecto a las asambleas, y nos queda ver algunas cuestiones relacionadas a cómo es la partición. Nosotros ya hablamos que este condominio que venimos viendo, que es el condominio común o normal, sin indivisión forzosa, cualquiera de los condóminos puede pedir la partición en cualquier momento. ¿Cuáles son las reglas que se aplican a esta partición? ¿Cómo el código nos dice que se aplica esta partición? Lo que nos dice el artículo 1996 es que rigen para el condominio las reglas de la división de herencia, ¿sí? En tanto y en cuanto sean compatibles. Es decir, para ver cómo vamos a particionar el condominio, cómo vamos a dividir el condominio, nos vamos a ir a los artículos que hablan de cómo se hace la partición o la división de una herencia, que no están en el libro cuarto de los derechos reales, sino que están en el libro quinto, ¿sí? En tanto y en cuanto esos artículos sean compatibles, el condominio se va a dividir de esa forma, digamos, aplicando esas mismas reglas, que son las reglas que el código sigue para la división de una herencia, ¿sí? Ya vimos que la partición la puede pedir cualquiera en el condominio normal, en cualquier momento. Esto lo establece el artículo 1997, nos dice que excepto que las partes hayan convenido algo distinto, cada condominio va a poder pedir la partición cuando lo crea oportuno y conveniente, ¿sí? Y esa acción es imprescriptible. Por más que pasen 5 años, 10 años, el tiempo que sea, no prescribe. No es que tiene un plazo el condominio para pedir la partición. Si es un condominio común, normal, sin indivisión forzosa, lo va a poder hacer en cualquier momento, ¿sí? ¿Y cuáles son los modos de hacer esa partición? Bueno, la partición, como ya vimos, puede ser privada. No necesariamente tiene que darse intervención judicial, ¿sí? Es decir, todos los condóminos están de mutuo acuerdo, prestan su consentimiento, tienen capacidad, eso es una cuestión importante, tienen capacidad y están legitimados para hacerlo, no hay ningún menor, son todos capaces, pueden hacer la partición de manera privada. La partición judicial la van a llevar adelante si hay algún incapaz, si por ejemplo hay algún menor o alguna incapacidad o algún condómino con capacidad restringida,
o que haya algún condominio que esté ausente. Si algún condominio está ausente, la partición se tiene que hacer de forma judicial. Si por ejemplo hay algún tercero interesado que se oponga a la partición privada, como ya vimos en el caso del acreedor hipotecario, que se puede oponer a esa partición privada. O si todos los condóminos son capaces, tienen todos capacidad para hacer la partición, pero no se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, también esa partición la van a tener que hacer de manera judicial. Si más allá de que todos sean capaces y estén, digamos, legitimados para poder hacer la misma, si no hay un acuerdo, van a tener que resolverla de manera judicial. Entonces, recapitulando, si son todos capaces y están de acuerdo, pueden hacer la partición privada. Si hay algún condomino que esté con una capacidad restringida, que sea incapaz, que esté ausente, va a tener que ser judicial. Si hay algún tercero interesado que se quiera oponer a la partición privada, también va a tener que ser por la vía judicial. O si no están de acuerdo,